Ahora sí, buenos días nuevamente a todos los participantes. Muchas gracias por sumarse a esta nueva actividad organizada por SC Inversiones. Contamos con la presencia de Fernando Marengo. No vamos a abundar en detalles, ya es una personalidad muy conocida en la casa y reconocida en el ambiente económico. Eh, por lo tanto, le vamos a pedir que nos cuente un poco cuál es su visión en este proceso de estabilización que se viene llevando a cabo en la Argentina, cómo lo ve y básicamente cuáles son los riesgos y las oportunidades que se ven tanto desde la macro como de la micro, sobre todo en un mundo donde la presencia de Trump impone algunas incertidumbres hacia lo que viene adelante que puede afectar tanto positiva como negativamente a la actividad y demás en el país. Así que bueno, muchas gracias Fernando, como siempre, te dejo el micrófono. Bueno, muchas gracias, Saúl, por la presentación. Buen día para todos. Como decía Saúl, la idea de la charla de hoy es básicamente hacer un raconto de cómo viene el programa y la situación actual. Y después yo digo una parte de análisis de objeciones, donde claramente el análisis de objeciones debería salir cuáles son los riesgos que presenta la economía o no respecto de lo que se está escuchando y cuál puede ser el desempeño futuro dentro de lo que está planteando Saúl, claramente un mundo cambiante y con la expectativa de un cambio de presidente en Estados Unidos. Para empezar, ahí estamos. Eh, Hace tiempo venimos planteando digamos, cuál era el objetivo que había planteado el gobierno apenas había asumido. Básicamente la eliminación de la inflación y solucionar los problemas del sector externo y realinear los precios relativos. Todos los precios que estaban retrasados en la economía había que realinearlos, con una particularidad, que Argentina es un país bimonetario. ¿Qué quiere decir un país bimonetario? Que usamos el peso básicamente para pagar sueldos, para pagar impuestos y para medir la inflación, y para todo el resto usamos el dólar. Si uno hace una encuesta acá y pregunta cuánta plata tenés ahorrada, cuánto cuesta un departamento, cuánto cuesta un auto, seguramente la respuesta será en dólares, a diferencia de lo que pasa en otros países, incluso cercanos. Si uno va a Chile, perdón, la respuesta será en términos de UF. Si vamos a Brasil, la respuesta será en términos reales. Entonces, claramente, la historia argentina hizo que utilizamos el dólar como unidad de cuenta. Y eso es un desafío. Dentro de esto, había, perdón, algo que era clave, que es la necesidad de eliminar el déficit fiscal. ¿Por qué la eliminación del déficit fiscal? Porque es la madre de todos los problemas en Argentina y es la forma de en esta economía bimonetaria estabilizar el mercado de pesos. Para estabilizar el mercado de pesos hay que eliminar el déficit fiscal. Lo segundo que necesitas es, para estabilizar el mercado de cambio, el mercado de dólares, tenés que estabilizar el tipo de cambio. Y de ahí venían las dos anclas que inició el gobierno, un ancla fiscal y un ancla cambiaria. Donde inicialmente se había planteado el ancla fiscal era la eliminación del déficit fiscal de 5 puntos de producto, vía incremento de recaudación y baja de gasto. Cuando el Congreso no aprobó toda la suba de impuestos que hizo el gobierno, ajustó mal los gastos. Y lo segundo que había planteado era el salto cambiario inicial a 800 pesos por dólar del tipo de cambio oficial y a partir de allí el crawling del 2%. Esto es lo que se anunció hace casi un año atrás. ¿Cómo viene evolucionando? Básicamente el ancla fiscal, este es el resultado fiscal, incluyendo el pago de intereses, acumulado 12 meses en pesos constantes, o sea, ajustado por inflación. Y si nos fijamos qué es lo que pasó, fíjense la fuerte caída sobre el eje de la izquierda del déficit fiscal, incluyendo el pago de intereses, 12 meses acumulados, donde hay que resaltar que estos 12 meses acumulados incluyen noviembre y diciembre del año pasado, hasta octubre de este año, o sea, noviembre del año pasado, octubre de este año,
Con lo cual hay 2 meses, por lo menos seguro, noviembre del gobierno anterior y parte de diciembre también del gobierno anterior, con lo cual todavía no se llega al equilibrio, pero tiene 2 meses que fueron del gobierno anterior. Sobre el eje de la derecha, si medimos lo mismo en términos del PBI, bueno, en términos del PBI ya está casi en equilibrio fiscal. Flor de ajuste fiscal que llevó adelante el gobierno, donde era una de las anclas del gobierno. Como para tener una idea cuál es el nivel del resultado fiscal respecto a años anteriores, esto es el acumulado hasta el mes de noviembre, de nuevo el resultado financiero en términos del PBI, y este era el resultado 2023, este es el resultado 2022, este 2021, esto 2020, el año de pandemia, 2019, 2018, 2017, el momento de mayor popularidad de Macri cuando gana la elección de medio término. ¿Qué vemos? En general, a este nivel del año, el gobierno venía con un déficit fiscal años anteriores entre 2,5 puntos y 3 del PBI. Macri en su momento, 2017, tenía 4 puntos de déficit fiscal a esta altura del año, y en la pandemia el déficit a esta altura del año era de 7 puntos del producto. Actualmente, con superávit financiero, yo diría casi algo inaudito para la historia económica argentina. Cuando vemos cómo se dio ese ajuste, bueno, ese ajuste se dio con una recaudación que sigue cayendo en términos del PBI, y esto es importante tener presente, porque la recaudación va cayendo en términos del PBI, porque la economía está estancada, entonces cada vez se recauda menos para el tamaño de la economía. Si la economía empieza a recuperarse, sería esperable que esta línea empiece a ganar de nuevo terreno en términos del PBI. ¿Y cómo vino el ajuste? Por el lado del gasto. Fuerte ajuste del gasto de casi 20 puntos del producto, abajo de 15 puntos del producto. Y esto generó que el resultado, en este caso primario, sin incluir el pago de intereses, haya pasado rápidamente a superávit, pero que se fuera de un déficit de 3 puntos del producto a un superávit de 2, un ajuste de 5 puntos del déficit fiscal, algo que se venía cuestionando hace mucho tiempo, que no se podía, que era imposible, que era insostenible el ajuste fiscal. Bueno, vamos viendo que ya se está cumpliendo casi un año del ajuste fiscal. Cuando uno ve ese ajuste fiscal, estos son los primeros 10 meses del año, el resultado financiero acumulado es de 0,6 del producto, cuando el año pasado era un déficit de 3,8, acá está el ajuste. Cuando vemos netos de interés, el año pasado había un déficit de 2 puntos del producto, ahora un superávit de más de 2 puntos del producto. Y cuando vemos qué está pasando con los ingresos en realidad están cayendo de 17,3 a 16,8. Entonces uno podría decir, si la economía se recupera, este número debería recuperar y ayudaría a mejorar la situación fiscal a futuro. Pero este cuadro tiene otra cosa interesante. Este es el último dato puntual del mes de octubre, no 10 meses, sino octubre puntualmente. Y esta columna lo que me está diciendo es cuándo fue el momento del menor nivel del gasto, por ejemplo, en jubilaciones y pensiones, desde fin del año pasado hasta ahora. En el momento de mayor ajuste, las jubilaciones y pensiones representaban 4,2% del PBI, ahora representan 5,4%. ¿Qué me estás diciendo? Algo que también planteamos a principio de año, que el gobierno había hecho un sobreajuste y que a medida que avanzara el año podría ir flexibilizando ese ajuste sin comprometer el resultado fiscal. Y acá se ve que en el momento de mayor ajuste, de nuevo, las jubilaciones iban a un ritmo anualizado de 4,2 del PBI, octubre fue 5,4, que el gasto social en el momento de mayor ajuste era 3,2 del PBI, ahora 3,9, que los subsidios económicos en el momento de mayor ajuste era 8, ahora 1,5, y así vemos con todas las cuentas, que si vamos al total del gasto primario, en el momento de mayor ajuste representaban 12,8% del PBI, ahora representan 15,3% del PBI. O sea que en el margen aumentó el gasto primario en 2,5 puntos del producto respecto al momento de mayor ajuste. Entonces, esto respecto del ancla fiscal. Cuando vamos a hablar del ancla cambiaria, ¿cuál era la idea del ancla cambiaria del gobierno? Un primer salto del tipo de cambio oficial hasta 800 y a partir de allí el crawling al 2%, que también muchas veces en el año se dijo
ahora viene la devaluación, ahora viene la devaluación, y transcurrido casi un año, seguimos con el crawling al ritmo del 2%, la segunda ancla del programa. O sea, digamos, las anclas que se habían planteado hace casi un año atrás se vienen cumpliendo tanto la fiscal como la cambiaria. ¿Cuáles son los resultados? Y los resultados vienen ocurriendo de acuerdo con lo esperado. De acuerdo con lo esperado, de nuevo, si uno incorporaba en las proyecciones esos supuestos de un fuerte ajuste fiscal y la eliminación del déficit fiscal de 5 puntos del producto y un ancla cambiaria del 2% del tipo de cambio, uno decía, tiraba proyección y tenía resultados esperados. ¿Cómo viene ocurriendo? De acuerdo con esos resultados esperados. ¿Cuál es el primer resultado? Veníamos hablando de hace también mucho tiempo que el termómetro del programa iba a ser la brecha cambiaria. Y si nos guiamos por la brecha cambiaria, parece que el termómetro está mostrando que la fiebre bajó. Este es el tipo de cambio oficial, este es el contado con liquidación. Inicialmente, cuando empezó el programa, subió, después se apreció. Cuando vinieron los errores de política monetaria, el Banco Central volvió a subir el contado con liqui, pero a partir del mes de julio, donde se volvió al programa inicial, empezó a caer el contado con liquidación, y cuando nos centramos en la brecha cambiaria, que había llegado en el mes de julio a casi 60%, empezamos a ver la convergencia de la brecha cambiaria, hoy por debajo del 10% la brecha cambiaria, cuando se planteaba mucho tiempo, era imposible pensar en una brecha abajo del 20%, ¿cómo va a bajar la brecha con cepo? Hasta que no se levante el cepo no va a bajar el tipo de cambio. Bueno, estamos viendo que la brecha va cayendo y actualmente se ubica abajo del 10%, como era lo esperado. No solamente eso, es el tipo de cambio futuro, sino perdón, el spot, sino que cuando vemos el futuro, esta era la curva de futura de tipo de cambio en enero de este año, esto era en mayo, antes que empiece los errores de política monetaria y cambiaria. ¿Qué fueron los errores de política monetaria y cambiaria? Bajar demasiado rápido la tasa de interés, dejarme pesos en el bolsillo en la obsesión de reducir el balance del Banco Central y convertir las LELIQ, pases pasivos, en LECAPS, en deuda del Tesoro, y al mismo tiempo de una conferencia de prensa que fue, digamos, claramente que generó incertidumbre. ¿Y qué hacemos los argentinos cuando hay incertidumbre, tengo peso en el bolsillo y no me lo paga la tasa de interés? Vamos a comprar dólares. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a subir la curva de futuro. ¿Cómo está actualmente la curva de futuro? Claramente más aplanada. Y lo más interesante es que cuando uno ve la curva de futuro, empieza a incorporar en la tasa de depreciación mes a mes la expectativa de una reducción del crawling. O sea, ya no solamente el mercado no está esperando un salto del tipo de cambio oficial, tampoco que va al crawling del 2%, sino que la curva de futuro ya se empieza a incorporar esta expectativa de que el crawling va a ir abajo del 2% a futuro. Entonces, el termómetro me está mostrando que está bajando el tipo de cambio spot, que está bajando la expectativa de depreciación de tipo de cambio, y sobre eso, que tengo, estas son las intervenciones diarias del Banco Central del mercado de cambio, y tengo el Banco Central comprando dólares. Si me fijo, desde mediados del mes de septiembre hasta ahora, la compra de dólares viene siendo de casi 3.500 millones de dólares, a pesar de que ya pasó el momento de la liquidación de la cosecha gruesa. Era otro de las grandes dudas. ¿Cómo va a ser el Banco Central para comprar dólares si ya pasó la estacionalidad de la cosecha gruesa? Bueno, tengo un Banco Central que baja la brecha, tengo una situación del mercado de cambio que baja la expectativa de devaluación de tipo de cambio y un Banco Central comprando dólares en el mercado oficial de cambio. ¿Esto qué genera? Que cuando me fijo las intervenciones realizadas por el Banco Central en el mercado de cambio en los últimos 230 días hábiles, 230 días hábiles, es desde el 12 de diciembre del año pasado cuando se anunció el programa, es el récord histórico de compra del Banco Central en el mercado de cambio, viene comprando más de 20.000 millones de dólares, viene comprando más de 20.000 millones de dólares en las últimas 230 rondas hábiles, y mucha gente de nuevo plantea, bueno, esto es gracias al cepo. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser gracias al cepo? El año pasado el Banco Central perdía reserva
y la brecha era 180%, con un cepo similar al actual, y ahora el Banco Central compra 20.000 millones de dólares y la brecha está abajo del 10%. Claramente la explicación no es el cepo cambiario. Entonces, si vemos el impacto en el mercado de cambio del programa, uno diría, está bajando el tipo de cambio spot, está bajando la brecha, no el tipo de cambio spot, está bajando el contado con liqui, está bajando la brecha, está bajando la expectativa de depreciación futura del tipo de cambio, y al mismo tiempo el Banco Central está comprando dólares en el mercado oficial de cambio. ¿Cuál era el objetivo del programa? Claramente el objetivo del programa, como decíamos al principio, era bajar la tasa de inflación. Esta es la proyección que hicimos nosotros el 20 de diciembre del año pasado, de qué iba a pasar con la tasa de inflación. ¿Por qué suponíamos este dibujo? Porque inicialmente el gobierno hacía un ajuste de precios relativo muy fuerte. ¿Cómo era el ajuste de precios relativo? La devaluación del tipo de cambio oficial, la suba del impuesto país y después la casi liberación del precio de los combustibles, la liberación de la medicina prepaga, el ajuste del precio de electricidad, gas y agua, todo rápido. Entonces uno que decía, bueno, en realidad no es primero, no es un proceso inflacionario. ¿Por qué no es un proceso inflacionario? Porque la inflación es el resultado de cuando hay pesos excedentes en la economía. Cuando hay pesos de más en la economía, su precio debería caer, pero un peso siempre vale un peso. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de ajuste? Cuando hay pesos excedentes en la economía, suben todos los precios de manera sostenida. Y eso es un proceso inflacionario. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Un ajuste de precios relativo. Y en la medida que ese ajuste de precios relativo se lo va dejando atrás, era esperable que la tasa de inflación se fuera desacelerando. Esta era nuestra proyección el 20 de diciembre del año pasado. Estos son los datos, cómo viene el dato publicado de inflación. Y yo diría los últimos casi 6 meses le venimos pegando casi al decimal. Y le venimos pegando. ¿Por qué? Porque esto podría ser un poco más alto, un poco más bajo. Lo que no había ninguna duda es que el dibujo tenía que ser así. La tasa de inflación se tenía que ir desacelerando. ¿Por qué desacelerando? Esta es la inflación núcleo. Cuando yo subí el tipo de cambio de 300 a 800, todo lo que depende del tipo de cambio ajustó inmediatamente. Cuando yo subí el impuesto país del 7,5 al 17,5, todos los productos importados tenían que ajustar inmediatamente. Entonces, ¿qué pasó? Tuve un fuerte salto inicial de la tasa de inflación en el mes de diciembre. Pero a partir del mes siguiente, ¿qué hizo el gobierno? Empezó con el ajuste de los precios regulados. Liberó el precio de los combustibles, liberó el precio de la prepaga, el precio de la telefonía, empezó a ajustar electricidad, gas, luz, agua, transporte. Entonces, toda vez que la línea esta celeste está por arriba de la línea verde, ¿qué me está diciendo? Que están subiendo más los precios regulados que el índice core de inflación. O sea, todos los precios que estaban retrasados están subiendo más que el resto de la inflación. Ese es el ajuste de precios relativos. Ahora, ¿qué se ve? Bueno, que esos regulados cada vez van ajustando una tasa más baja. Entonces, cuando uno se fija qué pasó con el precio relativo de regulado respecto a la inflación núcleo, este fue el ajuste que se viene realizando hasta el momento. Entonces, ¿qué me está diciendo este ajuste? Bueno, que los precios regulados subieron 50% más de lo que subió la inflación núcleo. Y esto es lo que llamamos inflación, pero en realidad es el ajuste de precios relativos. Son los precios que estaban retrasados, que tenían que subir más que el índice de inflación, y es lo que estamos viendo. Entonces hay gente que plantea, bueno, pero esto tiene que seguir subiendo a volver al nivel del 2017. Y la respuesta es no, no hay que volver a este nivel. ¿Por qué? Básicamente porque las obras que se realizaron de transporte de gas permiten tener más gas propio a lo largo de todo el año a un precio mucho más bajo que el precio de importación. Entonces, cuando tengo más gas propio durante todo el año a un precio que es entre un cuarto y un quinto el precio de importación, tengo el gas más barato. Pero no solamente tengo el gas más barato, sino que tengo el gas más barato para producir electricidad. Entonces el costo de producir electricidad también me baja. Tengamos presente que cuando nos faltaba gas, teníamos que importar gasol o fuel oil para generar electricidad o incluso importar electricidad.
Bueno, ahora tenemos gas excedente a un precio bajo, nos permite también producir electricidad más barato. Entonces, ¿qué hace esto? Falta un poco de ajuste, pero no hay que volver al nivel que tuvo en 2017-2018. Otro de los temas que veníamos planteando es que esa desaceleración en la tasa de inflación iba a empezar a converger a algo parecido a la depreciación del tipo de cambio oficial. ¿Por qué iba a pasar eso? Porque de nuevo, en la medida que yo ajusté el tipo de cambio y empieza a ir al 2%, todos los bienes exportables empiezan a ir al 2%. En la medida que yo ajusté el tipo de cambio y subí el impuesto país, inicialmente tengo un salto. Pero a partir de ahí el impuesto país yo no lo subí, incluso se bajó el impuesto país y el tipo de cambio va al 2%. Entonces todos los productos importados, ¿a qué ritmo van a ir? Van a ir al 2% y en los momentos que se baja el impuesto país, incluso por debajo del 2%. Ahora, todo lo que son precios regulados dependen en parte del precio internacional del petróleo. Y el precio internacional del petróleo también depende del tipo de cambio. Entonces, si una vez que yo liberé el precio de los combustibles, cuando el precio internacional del petróleo convertido a pesos va al 2%, y ya no necesito subas bruscas del precio de los combustibles o el precio de las tarifas una vez que hice el ajuste. Entonces, ¿cuál era la expectativa? Que todo iba a ir convergiendo a ese 2% de tasa de inflación y la forma de verlo en el índice de precios mayorista. No porque me anticipe minorista, porque son canastas completamente distintas. El índice de precios mayorista tiene mucho más bienes que servicios, no tiene precios regulados. En general, todos los precios son precios libres y me separan los productos nacionales de productos importados. Fíjense, productos importados, como ya vienen creciendo por debajo del crawling, incluso los últimos 3 meses cercano a cero o deflación de precio de productos importados, en parte por la baja del impuesto país, y como los productos nacionales o el índice general, que inicialmente saltó fuerte cuando devaluó y subió el impuesto país, va convergiendo algo parecido al 2%. Entonces, de nuevo, si queremos bajar la inflación del 2%, que es menester, porque el 2% de inflación mensual nos da una inflación anualizada del 28%. Entonces, todavía una tasa de inflación muy, muy alta. Si queremos bajar la inflación del 28%, ¿qué hace falta? Bajar el ritmo del crawling del tipo de cambio. Ahora bien, la primera pregunta que surge es, ok, está bajando la brecha y el Banco Central está comprando reservas en el mercado libre de cambio. ¿Cómo es esto posible? Y vamos a volver a un cuadro que venimos utilizando hace mucho tiempo, que es el balance del Banco Central, que es una identidad contable. En el activo el Banco Central tiene reserva y crédito que le da al gobierno o al sistema financiero. Al gobierno comprándole títulos públicos o dándole préstamos en la forma de adelantos transitorios y al sistema financiero. Y por otro lado está la base monetaria y el resto de los pasivos. Y de nuevo, esto es una identidad contable y yo puedo definir que este crédito menos este otros pasivos, definirlo como crédito interno neto. Entonces, si yo puedo despejar de acá reservas, paso esto restando para el otro lado, ¿y qué me dice esto? Que la variación de reservas o la compra de reservas que hace el Banco Central en el mercado de cambio tiene que ser idéntico a la variación en la demanda de base menos la variación del crédito interno neto. ¿Y esto qué me dice? De nuevo, que la compra de dólares que hace el Banco Central en el mercado de cambio es un fenómeno exclusivamente monetario. No tiene nada que ver con las exportaciones. Si la economía demanda peso y el Banco Central no está emitiendo peso, la única forma de, entre comillas, obligarlo al Banco Central a emitir pesos, ¿cuál es? Venderle dólares. Y de nuevo, es un fenómeno exclusivamente monetario la compra de reservas que hace el Banco Central en el mercado de cambio. Para mostrarlo, vamos a ver qué pasó el año pasado. El año pasado, esta era la demanda de base monetaria y esta era la expansión de crédito interno del Banco Central. O sea, esta era la monetización del déficit fiscal. Teníamos un Banco Central emitiendo muchísimos más pesos de lo que demandaba la economía. Entonces, ¿cuál es la forma en la cual ajusta eso?
con pérdida de reserva al Banco Central. Entonces, cuando uno quiere explicar la pérdida de reserva del año pasado del Banco Central interviniendo en el mercado de cambio, ¿resultado de qué era? De un Banco Central monetizando el déficit fiscal y una economía que no demandaba esos pesos. Y de nuevo, el enfoque monetario de la balanza de pago, esa identidad contable que la variación de reserva es idéntico a la variación de la demanda de base menos la variación de crédito interno neto, es una restricción presupuestaria. Es una identidad contable que funciona en cualquier país del mundo. Uno lo hace para Brasil y explica de esa forma la acumulación de 300.000 millones de dólares de reserva entre el 2006 y el 2011. Explica la pérdida de 50.000 millones de dólares a lo largo del 2019. ¿Cómo? Con esa diferencia entre la demanda de base monetaria y el crédito interno neto. Y no reconoce ideología. Es de nuevo una identidad contable. Entonces, si uno quiere explicar a Argentina, uno diría, bueno, Argentina tuvo 5 etapas. Tuvo un primer periodo de que se anunció el programa hasta principios del mes de marzo, donde no se demandaban pesos, la demanda de base monetaria estaba bastante aplanada, pero caía el crédito interno neto. Entonces, esta variación del crédito interno era negativa, con un signo menos se hacía todo esto positivo. Y esto era cero. Entonces, la identidad contable que me decía que la única forma en la que se satisfacía esa identidad contable era acumulando reservas. Bueno, fíjense abajo cómo era la acumulación de reservas o la compra de dólares del Banco Central en el mercado de cambios. Segunda etapa, el crédito interno se empieza a estabilizar, pero la economía se empieza a remonetizar, empieza a crecer la demanda de base. Crece la demanda de base y la variación de crédito interno es cercana a cero. ¿Cómo se da eso? Con acumulación de reservas. Tercera etapa, empiezan los problemas de política monetaria. Empieza a crecer el crédito interno neto al mismo ritmo que crece la demanda de base. Entonces, crece esto al mismo ritmo que está creciendo la demanda de base. ¿Qué hace? Las reservas no crecen, dejan de crecer. Cuarta fase, empieza a crecer más el crédito interno que la demanda de base monetaria. Entonces, las reservas empiezan a caer. Quinta etapa, bueno, en la quinta etapa se vuelve a estabilizar el crédito interno y empieza a crecer la demanda de base. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? De nuevo se empiezan a acumular reservas. Y las exportaciones no aparecen por ningún lado. ¿Qué es lo que pasa? Con la intervención del Banco Central en el mercado de cambio, de nuevo, es la diferencia entre la demanda de base monetaria y la expansión o la emisión de pesos de origen interno por parte del Banco Central. Acá hay momentos en los cuales me cae de manera discreta la reserva, cada una de esas caídas discretas en la reserva del Banco Central fue el momento en los cuales el gobierno le compró dólar al Banco Central para hacer frente a sus pagos de deuda. Ahora bien, cuando uno se centra en el 2024 y qué se espera para el resto del año, esta es la proyección en el área acá sombreada de la demanda de base para el resto del año y esta es la proyección del crédito interno. Se espera que crezca un poco el crédito interno porque el mes de diciembre estacionalmente es deficitario, pero también el mes de diciembre es uno donde estacionalmente sube la demanda de base monetaria. ¿Por qué? Porque todos andamos con más peso en el bolsillo en el mes de diciembre por el pago de medio aguinaldo, por las vacaciones, por las fiestas, todos andamos con más peso en el bolsillo. Entonces, si eso ocurre, ¿qué es esperable? El Banco Central siga comprando dólares en el mercado de cambio independientemente de lo que esté pasando con las exportaciones. Seguramente vamos a empezar a decir, no, es gracias a las exportaciones de trigo que se empezó a liquidar y no tiene nada que ver con eso. ¿Qué es lo que pasa en el mercado de cambio? Es el resultado de esta demanda de pesos respecto a la expansión de crédito interno neto. Entonces tenemos el ancla fiscal, tenemos el ancla cambiaria, las dos anclas que se establecieron de acuerdo a lo que había planteado el gobierno hace casi un año atrás, y cuando vemos los resultados, empezó a caer la brecha cambiaria, empezó a caer la expectativa de depreciación del tipo de cambio, el Banco Central compra dólares en el mercado de cambio, la tasa de inflación se va desacelerando y convergiendo al 2%, que es el ritmo del crawling,
Y cuando uno trata de explicar todo esto, ¿por qué es? Yo digo, no es ni licuadora ni motosierra, es la aspiradora de peso. Digamos, cuando uno ve ese crédito interno neto cayendo, ¿qué es? Es un gobierno que inicialmente depreció el tipo de cambio y generó un salto inflacionario, con lo cual todos los papelitos de color que tenemos en el bolsillo perdieron poder de compra. ¿Qué es lo segundo? El gobierno que tenía una deuda de importaciones muy grande le dijo a los importadores, ¿quieren cancelar la deuda? Le vendo Bopreal. ¿A cambio de qué? De pesos. Más aspiradora de pesos. En la tercera medida, superávit fiscal. ¿Qué quiere decir el superávit fiscal? Que el gobierno todos los meses saca más pesos por recaudación de lo que inyecta vía gasto. Entonces, ¿qué está haciendo? Sacando más peso de la economía. Cuarto, el gobierno venía todos los meses, salvo septiembre, octubre volvió a este ritmo, sobrecolocando deuda. O sea, el gobierno coloca más deuda de la que vence teniendo superávit fiscal. Entonces uno dice, ¿para qué el gobierno coloca más deuda de la que vence si no necesita esos pesos? Sigue aspirando pesos de la economía. Entonces, cuando yo saco pesos de la economía, no hay pesos para comprar dólares, y cuando no hay pesos para comprar dólares, ocurre lo que venimos planteando desde hace un rato en el mercado de cambio y en la tasa de inflación. Ahora bien, también dijimos que cuando no había pesos para comprar dólares, no había pesos para comprar nada, entonces era esperable una caída de actividad económica. Pero que después del impacto inicial de la devaluación y el salto inflacionario que iba a hacer una fuerte caída de actividad económica, era esperable que actividad económica se recuperara. ¿Cómo viene actividad económica? Este es el dibujo del año pasado, y esto hasta acá es como viene el EMAI, el estimador mensual de actividad económica, hasta el mes de septiembre este año. Varias cosas para destacar. Primero, cuando yo comparo el nivel de septiembre contra el nivel de abril, que habría sido el mínimo, la recuperación de actividad económica de casi el 3%. O sea, desde el mínimo hasta ahora se recuperó 3% de actividad económica. Segundo, ¿por qué habíamos dicho que actividad económica iba a tocar un mínimo entre marzo y abril? De nuevo, porque el impacto inicial de la devaluación es un impuesto inflacionario. Nos baja el poder de compra de los pesos y ¿qué hacemos todos? Tenemos que recomponer nuestra tenencia de pesos. Ahora, para recomponer esa tenencia de pesos, ¿qué hacemos? Bajamos consumo. Entonces, el primer impacto de la devaluación es el impuesto inflacionario que genera la recesión. Ahora, a partir de que esa demanda inicial de pesos por recomposición de la tenencia va quedando atrás, era esperable que actividad económica se fuera recuperando. Entonces, actividad económica se viene recuperando. Y para tener una idea, septiembre, si actividad económica se estancase en el nivel de septiembre, hace que diciembre interanual ya daría positivo. Otra de las cosas que veníamos diciendo, el año 24 respecto al año 23, obviamente va a dar negativo el promedio contra el promedio, pero era esperable que diciembre interanual termine positivo. Bueno, el dato de septiembre, si la economía se estancase, no como una proyección, sino como un ejercicio estadístico, ya daría interanual positivo el mes de diciembre. Y no solamente eso, sino que si la economía se estancase todo el año que viene, o sea, si el PBI del año que viene sería una línea flat en este nivel, ya tendríamos crecimiento respecto al año próximo por arrastre estadístico. O sea, el nivel de septiembre ya está dejando para el año que viene un crecimiento por efecto del arrastre estadístico. Ahora bien, ¿por qué decíamos que la economía se iba a recuperar? Primero, cuando pasaba el impacto inicial de la recomposición de la tenencia de precios, iba a empezar a recuperarse actividad económica. Pero después dijimos, hay otros factores que van a ayudar a la recuperación de actividad económica. ¿Por qué? Porque esto había sido la evolución del PBI agropecuario durante la sequía 2008-2009, y esto fue la recuperación del PBI agropecuario cuando pasó la sequía. Entonces veníamos diciendo, 22-23 hubo sequía,
es esperable que si este año no hay sequía, vamos a ver una recuperación similar. Bueno, no similar, casi idéntica a la recuperación, y esto es más grano, más necesidad de transporte, más camiones, más choferes, más mantenimiento, más service, más gomería, más, bueno, algún impacto derrame sobre el resto de la economía tiene que tener. Pero aparte del tema agropecuario, ¿qué es lo otro que veníamos diciendo? Sí, el gobierno se va a superávit fiscal, con lo cual no necesita financiamiento. Los bancos no van a poder seguir financiándole el déficit fiscal al gobierno. Entonces, pero al mismo tiempo, si el gobierno no tiene déficit fiscal, el Banco Central no va a tener que esterilizar la monetización del déficit. Entonces el Banco Central no va a emitir pasivos remunerados. Entonces los bancos no van a poder ni demandarle pasivos remunerados al Banco Central, ni comprarle bonos al Tesoro. Entonces, ¿qué decíamos en aquel momento? Los bancos van a tener que empezar a trabajar de banco. ¿Qué quería decir? Iban a tener que salir darle crédito al sector privado. Bueno, esta es la evolución del crédito al sector privado ajustado por inflación desde el 12 de diciembre. Cayó hasta el mes de mayo 40%, actualmente en términos reales ya está por arriba del nivel del 12 de diciembre, pero entre mayo y noviembre hay una recuperación de más del 50% del crédito en términos reales. O sea, el crédito creció 50 puntos más que la inflación y esto es inyección de poder de compra. Y acá están las distintas líneas donde, si uno se fija, documentos a sola firma está por arriba del 12 de diciembre, documentos descontados lo mismo, hipotecario está teniendo una fuerte recuperación en niveles inexistentes, es cierto, pero una fuerte recuperación. Personal está arriba del 12 de diciembre, esto es personal está 60% en términos reales arriba del nivel de diciembre. Entonces, ¿qué se ve? Tarjeta de crédito convergiendo al mes de diciembre, los bancos dándole crédito al sector privado. Entonces, tengo por un lado la recuperación del agro, lo segundo, el sistema financiero dando crédito, lo tercero, habíamos dicho, bueno, es esperable que se empiecen a recuperar después de un ajuste inicial los ingresos en términos reales. Esta es la UH ajustada por inflación, en el nivel más alto desde fin del 2020, principio de 2021. Fíjense la recuperación en el margen desde el poder de compra de la UH, a lo cual habría que sumarle la eliminación de la intermediación. Y esto es las jubilaciones. La recuperación de la jubilación en términos reales está al nivel del tercer, cuarto trimestre del año pasado. Pero en el margen, fíjense la recuperación. Entonces, de nuevo, uno puede decir, bueno, está bien, pero si yo me voy para atrás, las jubilaciones están en un nivel mínimo en una década. Y es cierto, pero en el margen se están recuperando. Esto es mayor poder de compra de los jubilados y de la gente que recibe planes sociales. Pero también, fíjense, el salario registrado y el salario no registrado, cómo se recupera en el margen. De nuevo, en niveles mínimos, esto desde el 2001 hasta ahora, está en niveles mínimos en los últimos 20 años. Es cierto, pero en el margen se va recuperando poder de compra. Entonces, y sobre esto, habíamos dicho, el gobierno sobreajustó fiscalmente, va a empezar a aflojar el ajuste. En el mes de enero, el ajuste del gasto en términos reales, o sea, el ajuste del gasto por encima de la inflación, 40 puntos del producto. Cuando nos fijamos octubre interanual, 25 puntos del producto. Entonces, ¿qué se ve esto? Que el gobierno, sin comprometer el superávit fiscal, el ajuste inicial de gasto va siendo más chico. Entonces acá ya tenemos 5 factores que explican por qué la economía se está recuperando. Agro, crédito, qué pasa con los ingresos, con las jubilaciones y los planes sociales, qué pasa con los salarios y un menor ajuste fiscal. De nuevo, sin comprometer el equilibrio fiscal, pero un menor ajuste. Entonces, todo esto es lo que está por detrás de la recuperación de actividad económica. Ahora bien, vienen todas las objeciones. Primero, el riesgo político. Hay mucho riesgo político. Lo segundo, bueno, es cierto, actividad se está recuperando, pero los márgenes son muy bajos. Tercera objeción, estamos caros y encima Brasil está devaluando, esto es insostenible, en algún momento explota. Cuarto,
el mercado ya subió demasiado, ¿qué hay que hacer? Bueno, ya está listo, se acabó Argentina. Seguramente, si abrimos acá el chat, va a haber muchas objeciones más, pero creo que esto es un resumen de las objeciones que uno va recibiendo día a día. Entonces, vamos a lo primero, el riesgo político. ¿El riesgo político existe? Obviamente existe el riesgo político, pero para que tenga impacto económico tiene que traducirse en alguna variable. Esta es nuestra proyección de demanda de base para el año que viene, esta es nuestra proyección de crédito interno, y como diferencia entre el crecimiento en la demanda de base y un crédito interno estable, porque el gobierno sigue con el equilibrio fiscal, nuestra proyección es que el año que viene el Banco Central podría comprar 15.000 millones de dólares en el mercado de cambio. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo político? Hay dos formas de traducir el riesgo político. Que por algún motivo le tuerzan el brazo al gobierno y lo obliguen a irse a déficit fiscal y el gobierno lo tenga que financiar con expansión monetaria, que haya que monetizar el déficit y esta línea de crédito interno se venga para arriba. Si el crédito interno rompe la demanda de base, quiere decir que el Banco Central debería perder reservas, reservas que no tiene. Entonces, ¿eso a qué llevaría? A una devaluación. ¿Y una devaluación a qué llevaría? A un salto inflacionario. Entonces, si el crédito interno sube porque le tuercen al gobierno el brazo en el Congreso y lo obligan a expandir fiscalmente y el gobierno no hace nada para compensar esa expansión de gasto, te obligaría a devaluar y te quedas sin programa antiinflacionario, sin programa económico y sin programa de gobierno. ¿Cuál es el segundo riesgo? Que por algún motivo caiga la demanda de base, que nosotros estamos proyectando acá que la base va a seguir creciendo, que caiga la demanda de base. ¿Y por qué podría caer la demanda de base? Claramente por un tema de expectativa, que la gente diga, ya no conviene tener peso, vamos a comprar dólares. Ahora, cuando uno se fija el nivel de monetización de la economía, actualmente es más o menos 12 puntos del producto, y si bien se está recuperando la monetización de la economía, está en niveles mínimos desde la salida de la convertibilidad. O sea, ¿puede ocurrir una caída en la demanda de base? Sí, puede ocurrir, técnicamente podría ocurrir. Ahora, cuando uno se fija los niveles de monetización de la economía para el tamaño de la economía, está en niveles mínimos casi históricos, salvo por la salida de la convertibilidad. Parecería que está bastante acotada, pero podría ocurrir. Ahora, profundizando más, un poco más en el tema del riesgo político y todo el ruido político que hay actualmente. Yo creo que parte del ruido político está explicado por la situación en la cual se empieza a encontrar la oposición política. ¿Por qué? El año que viene, si vemos la Cámara de Diputados, la Libertad Avanza renueva 7 de 38 bancas, renueva el 18% de sus bancas. El PRO renueva 60%, el radicalismo 75% de sus bancas. O sea, que si el gobierno tiene una intención de voto relativamente decente o buena, claramente va a subir su participación en diputados contra los que son más parecidos, el PRO y la Unión Cívica Radical, que ponen en juego muchísimo más diputados de lo que pone la Libertad Avanza. Y en el Senado no renueva ningún senador la Libertad Avanza, y si nos fijamos, el PRO renueva 2 de 6 senadores que tiene, el 33%, y si nos fijamos, la Unión Cívica Radical también tiene algo parecido. Entonces, cuando uno se fija qué es lo que está, cuál es la perspectiva del año que viene desde el punto de vista político, uno dice, hay un gobierno que está poniendo muy poco en juego, con una oposición que pone mucho en juego. Entonces, eso creo que también incrementa el ruido político. Con este es el índice de confianza del gobierno. El mes de octubre, una recuperación de casi 10 puntos, y fíjense el nivel de confianza que tiene el gobierno, más alto que en todo el gobierno de Alberto Fernández, salvo cuando nos encerró en la pandemia y era, digamos, la sensación de la población era que nos estaba salvando. Digamos, todo el resto del gobierno de Alberto Fernández tuvo un nivel de confianza más bajo del que tiene actualmente Milei, casi un año de transcurrido el gobierno y habiendo ajustado 5 puntos el déficit fiscal.
e incluso está en niveles similares a lo que tuvo Macri en los primeros 2 años de gobierno y mayor al de los últimos 2 años, donde fue el momento de ajuste. Más alto que todo el segundo gobierno de Cristina, salvo cuando fue la reelección, más alto que el primer gobierno de Cristina, solamente comparable con el gobierno de Néstor Kirchner. Entonces, un nivel de confianza en el gobierno elevado, y cuando vemos el índice de confianza del consumidor, bueno, el último dato entró en terreno positivo, se venía recuperando, entró en terreno positivo, con una situación personal en terreno positivo, una situación macroeconómica que generalmente está en terreno positivo, pero bastante positivo, y una intención de demanda de bienes durables recuperándose fuertemente. Entonces, los tres indicadores que forman parte de este índice de confianza del consumidor, recuperándose. Entonces, de nuevo, creo que el tema político, ¿hay riesgo? Sí, obviamente hay riesgo, pero cuando uno ve la confianza del gobierno y la confianza del consumidor recuperándose, que esto haría pensar que la intención de voto del gobierno podría ser elevada y un gobierno que está poniendo en juego muy pocas bancas, creo que eso también origina parte del ruido de una oposición que se está viendo amenazada para la elección del año que viene. Segunda objeción, actividad se recupera pero con márgenes muy bajos. Y yo diría que esto es cierto, pero esto es cierto y yo lo resumo en otros términos. Yo digo, los argentinos estamos dispuestos a vivir sin inflación y acá hay un ejercicio muy sencillo que ¿qué es lo que busca mostrar? Bueno, fíjense una economía que no tenía inflación, una empresa teórica, que tenía ingresos por 100, gastos por 103 y tendría un resultado operativo deficitario de 3. Le pongo 5% de inflación, ajusta sus ingresos, inicialmente no ajusta los salarios, tiene una deuda a tasa fija, con lo cual sigue pagando los mismos intereses, y a los proveedores le paga a alguno y a otro le dice, vuelve la semana que viene. Entonces, ¿qué impacto empieza a tener la inflación? El impacto es que de un déficit operativo pasa a un superávit operativo. Y si me fijo en términos reales, ¿por qué? Porque estoy licuando el gasto en términos reales, yo empresario del sector privado. Los salarios en términos reales caen, los intereses en términos reales caen, y los otros gastos proveedores caen menos, pero también los ajustan. Y al periodo siguiente, si vuelve a acelerarse la tasa de inflación, mejora más el resultado. ¿Por qué? Porque licúo más los salarios, licúo más los intereses. Y al periodo siguiente, bueno, al periodo siguiente, como soy muy bueno, ajusto los salarios trimestralmente, pero de acuerdo a la inflación pasada, entonces acá se recuperan un poco los salarios en términos reales, pero me sigue mejorando el resultado operativo, el resultado de la compañía esta. Entonces, ¿qué es lo que me muestra este cuadro? Este cuadro lo que me muestra es que en la medida que se va acelerando la tasa de inflación, el sector privado va ajustando su ingreso y va licuando su gasto. Entonces, tengo una mejora en resultado. ¿Por qué? Porque me estoy financiando con la inflación. Ahora bien, ¿qué pasa cuando baja la tasa de inflación? Cuando baja la tasa de inflación, al cuento hay que contarlo al revés, o sea, de acá para allá. En la medida que va bajando la tasa de inflación, yo ya no puedo ajustar tanto los ingresos, tengo que ajustar los salarios eventualmente por la inflación pasada, o ya no licúo tanto los salarios, no licúo los intereses y no licúo los otros gastos. Entonces, cuando me baja la tasa de inflación, me desaparece el resultado financiero. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Me empiezo a dar cuenta que me cae el margen. Quizás no entiendo claramente por qué, por eso yo les recomiendo a todos los empresarios, vayan a hacer el ejercicio el año pasado, este ejercicio, y fíjense cuánto del resultado que tuvieron a la ganancia fue gracias a la inflación. Entonces, a medida que va desapareciendo la inflación, va desapareciendo esa ganancia financiera por licuación del gasto, y cuando desaparece esa licuación del gasto, el resultado operativo empieza a ser el resultado por el negocio en sí mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y por esto digo, ¿estamos los argentinos dispuestos a vivir sin inflación? Por eso pregunto esto. Porque vivir sin inflación significa que yo toda la mañana me tengo que levantar temprano, salir a correr un rato, ir al gimnasio, hacer pesa,
cuidarme en la comida, acostarme temprano. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ser competitivo. ¿Por qué? Porque desaparece la rentabilidad financiera y ahora solamente es exitoso o tiene una ganancia, ¿quién? El que es competitivo. Entonces creo que esa es gran parte del desafío que tiene por delante Argentina. Tercer punto, estamos caros. Donde estamos caros, ¿qué es? Básicamente la evolución del tipo de cambio real multilateral, esta la apreciación del tipo de cambio real y cómo Argentina se encareció. Y si lo mido al contado con liquidación, esto es el encarecimiento de Argentina. Todavía es muchísimo más grande. Entonces uno diría, sí, claramente estamos caros y hay un problema. Ahora, yo acá estoy tomando los últimos 20 años y este es un periodo de tiempo bastante arbitrario. Tomemos los últimos 200 años. Bueno, si tomo los últimos 200 años, el tipo de cambio real es el promedio de los últimos 200 años. Y esto nos muestra varias cosas interesantes. Primero, que esta fue la época de oro de Argentina, esto fue el plan de estabilización de mediados de los 70 del gobierno militar, esto fue el plan de estabilización en la convertibilidad y esto fue el plan de, digamos, la primera década de este siglo. ¿Y qué es lo que se ve? Que cada vez que fuiste relativamente exitoso bajando los desequilibrios macroeconómicos, el tipo de cambio real de equilibrio se aprecia. O sea, cada vez que hacemos las cosas relativamente bien, el tipo de cambio real se aprecia y se aprecia a niveles incluso más bajos que el actual. Ahora hay gente que dice, no, bueno, pero acá fíjate de competitivos que éramos. Cada uno de estos momentos de competitividad, entre comillas, fue resultado de qué? De una crisis política que originó un salto del tipo de cambio y ese salto de tipo de cambio hizo que el tipo de cambio real subiera muchísimo y que, entre comillas, fuéramos competitivos. ¿Por qué? Porque los salarios en dólares eran miserables. Ahora, una vez que se superó esa etapa del salto inicial del tipo de cambio nominal y la mejora del tipo de cambio real, ¿qué es lo que ocurre? El tipo de cambio real vuelve a un equilibrio dada la situación macroeconómica del país. No se puede controlar el tipo de cambio real. El tipo de cambio real, a ver, uno puede controlar el tipo de cambio nominal. El real lo determina la situación macroeconómica del país. Es lo mismo que decir, yo tengo un objetivo de salarios reales. Nosotros nos podemos poner de acuerdo en un incremento de los salarios en términos nominales, pero ¿qué le pasa después al poder de compra de ese salario? No lo vamos a manejar nosotros, va a depender de la situación macroeconómica. Es un error pensar que se puede tener un objetivo de tipo de cambio real. Entonces, después del salto cambiario, el tipo de cambio real va a un equilibrio dependiendo la situación macroeconómica. Ahora bien, ¿estamos caros? ¿Qué se consume en un país? En cualquier país se consumen bienes que se importan, bienes que se exportan, servicios públicos y bienes no comercializables internacionalmente. Entonces veamos si Argentina es caro. En los bienes importados, una computadora en Argentina sale el triple que en Estados Unidos, una heladera sale un poco más del doble, una máquina de fotos sale un poco más del doble. ¿Por qué? Y claramente, Argentina tiene el costo de transporte de llegar hasta Argentina, tiene arancel de importación, tiene anticipo de ganancia, anticipo de IVA, todos los impuestos. Obviamente, un producto importado en Argentina sale el triple de lo que sale en el resto del mundo. Ahora vamos a la segunda canasta, los bienes que Argentina produce y exporta. Uno diría, acá tendríamos que ser más baratos. Y en general somos más baratos. Deberíamos ser mucho más baratos. No somos mucho más baratos. Somos algo más baratos que el resto del mundo. Pero ahora vamos a servicios públicos. Cuando nos fijamos, la electricidad es más barata, el gas es más barato, el colectivo es más barato, un taxi es mucho más barato. Entonces, servicios públicos son más baratos. Y si vamos a los no transables, yo digo, a ver, cuando uno viaja a Estados Unidos, ¿qué es lo primero que hace antes de buscar el pasaporte y la visa? Va al peluquero. ¿Por qué? Porque si yo en vez de cortarme el pelo en Argentina me tengo que cortar en Estados Unidos, me van a cobrar $40 el corte de pelo. Pero lo mismo pasa con el servicio doméstico, con el alquiler de un departamento. Entonces, de nuevo, Argentina es más cara en algunas cosas, en otro es algo más barato, en otro es mucho más barato.
Entonces Argentina no es cara en todo. Argentina es cara en algunas cosas, en otras más barato. Entonces, ¿por qué decimos Argentina es cara? Porque en realidad el problema que tiene Argentina es que a pesar que en general somos o algo más barato o mucho más barato que el resto del mundo, no nos alcanza el nivel de ingreso para pagar esta canasta. Entonces el problema de Argentina es que un país que se empobreció, no el nivel de precios que tiene Argentina. Dicho esto, uno dice, bueno, esto va a explotar, es insostenible. Entonces, más allá de lo que yo piense del tipo de cambio real o no piense el tipo de cambio real, si se puede controlar o no se puede controlar, si estamos caros o en realidad un problema de ingreso, si es sostenible o es insostenible, hay que ver la balanza de pagos. ¿Y qué nos dice la balanza de pagos? Que si yo gasto menos que mi ingreso, voy a tener un superávit en cuenta corriente y que si yo emito menos pesos de lo que demanda la economía, el Banco Central va a comprar dólares. Entonces, en la medida que la economía gaste menos que el ingreso y que, no se, y que se emita menos pesos de lo que demanda la economía, la economía argentina va a tener superávit en cuenta corriente y el Banco Central va a estar comprando dólares. Entonces, es imposible tener una crisis de balanza de pago en ese escenario, aún con Brasil devaluando, el dólar fortaleciéndose, Trump de presidente, lo que fuere. Entonces, ¿qué es clave? Bueno, ver qué pasa con los gastos y los ingresos. Y ya se lo mostré hace algunos meses, esta es nuestra proyección en la cuenta corriente, que en el escenario base Argentina va a tener un superávit en cuenta corriente, aún con un crecimiento de las importaciones del 18%, pero esas importaciones del 18% tienen la caída en la importación de combustible. Entonces, si neteo la caída de importación de combustible, estamos suponiendo un incremento en las importaciones del 25% interanual. Entonces, nos da una balanza de pagos superavitaria y como le mostré antes, una economía con un bajo nivel de monetización y sin expansión de crédito interno neto, si la economía se remonetiza, va a haber demanda de pesos y la única forma de abastecer esa demanda de pesos, ¿cuál va a ser? Vía acumulación de reservas del Banco Central. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que muestra este cuadro teórico? Que si más allá de que uno crea que sea importante o no el tipo de cambio real, que se pueda controlar o no, que lo que dicen las playas brasileras van a estar llenas de Argentina este año, donde en realidad, cuando yo veo que el sector público ajustó 5 puntos del producto del déficit fiscal y el sector privado se está quejando que los márgenes son muy bajos, mi pregunta es, ¿quién se va a ir a Brasil de vacaciones? Creo que seguramente el que se va a ir a Brasil es el que ya se iba a los años anteriores. Entonces, pensar en esto, que va a haber un aluvión, la verdad que me resulta muy raro viendo la dinámica del ajuste fiscal y lo que está pasando en el sector privado. Y por otro lado, la forma en la que se genera o se gesta una crisis de balanza de pago, ¿cuál es? Que el Banco Central pierda reserva. Ahora, para que pierda reserva, ¿qué tiene que pasar? Que la oferta flujo tiene que ser mayor que la demanda de base monetaria. Parecería que la oferta flujo, dado que no hay déficit fiscal, va a ser cercana a cero. Lo único que nos queda es que caiga la demanda de base monetaria, la demanda de pesos. ¿Y por qué podría caer esa demanda de pesos que está en un nivel mínimo histórico comparable a la salida de la convertibilidad? Bueno, está bien, podría caer claramente por un cambio de expectativas. Ahora bien, cuando decimos que Argentina está cara y van a subir las importaciones, también sería interesante que alguien explique por qué están subiendo las exportaciones industriales. Fíjense, en los primeros 10 meses del año las exportaciones industriales crecen 2% a pesar de que cae el precio. En volumen están creciendo más de 2%. Entonces, si estamos teniendo un problema de atraso cambiario y de competitividad que hace que todo el mundo se va a Brasil y que las importaciones van a explotar, bueno, la pregunta es cómo es que están creciendo las exportaciones industriales. Para ir terminando, el otro punto es, bueno, el mercado está caro. ¿Y por qué decimos que el mercado está caro? Porque si vemos la evolución del GD30, que hace un año cotizaba abajo de $30 y hoy está cerca de los 75, la lectura es está caro. Y yo digo, a ver, lo que está claro
es que subió mucho de precio. Ahora, ¿esto me dice que está caro? Bueno, yo creo que esto no me dice que está caro. Esto es una curva que venimos mostrando acá hace mucho tiempo. ¿Cuánto rinde un bono argentino a unos 10 años de plazo? 13%, un poco menos de 13%. Y el comparable de Ecuador rinde 17%. Pero yo no sé si se acuerdan que yo venía planteando hace tiempo que Argentina venía tradeando por acá arriba de Ecuador. La próxima parada era llegar a Ecuador. Bueno, ya superamos Ecuador. Argentina rinde casi 5 puntos por debajo de Ecuador. Está caro y de nuevo, rinde 13% cuando el resto de América Latina rinde abajo de 6 y el que está más cerca es Colombia que rinde 7. Y uno podría decir, bueno, todavía tenemos para comprimir casi 6 puntos respecto de Colombia. Entonces, hagamos un ejercicio después para ver cuál es el upside que le queda a esa deuda. Cuando vemos el riesgo país, este es el riesgo país de Argentina, que también veníamos diciendo, hacia fin de año puede estar cerca de 800 y era imposible con cepo cambiario. Bueno, está en 740 con cepo cambiario. Este es el riesgo país de Brasil, este es el riesgo país de Chile, este es el de Colombia, este es el de Ecuador, que ya lo superamos, y este es el de México. El resto de América Latina, con riesgo país por debajo de los 300 puntos, todavía tenemos para comprimir. ¿Cuánto? Este es el riesgo país de Argentina respecto al mundo. Argentina tenía un riesgo país que era 7 veces el promedio del mundo. Actualmente es menos de 3 veces. Esta fue la compresión de spread de Argentina respecto al mundo. Y esto es respecto de América Latina. Argentina tenía un riesgo país que era 6 veces el promedio de América Latina. Actualmente es menos de 2 veces. Pero todavía es el doble del resto de América Latina. O sea que todavía se puede comprimir, uno podría decir, a la mitad el riesgo país argentino para llegar a lo que es el promedio de América Latina. Ahora, cuando uno dice, agarremos el GD30, que hoy rinde por acá 12%, y que vaya a rendir como Colombia 7%, sí, no es una proyección. De rendir casi 13%, pasa a rendir 7%, el GD30 subiría 11% de precio. Entonces, ¿qué nos dice esto? Y que parecería que el upside de la deuda argentina se va acotando. O sea, en un escenario donde Argentina va a tradear como Colombia, el GD30 subiría, yo diría, solo 11%. Ahora acá hay dos caminos alternativos. A ver, solo 11% con una Argentina que sabemos que es un país muy volátil y que si vemos el downside de Argentina, que en realidad en vez de comprimir spread, por algún motivo suba spread, estas serían las pérdidas de tener un GD30. Entonces uno empieza a hablar que el riesgo es asimétrico. El upside está acotado y el downside, uno podría decir, es bueno, casi infinito. Pero acá hay dos escenarios posibles. O uno cree que el programa sigue funcionando y hay que seguir apostando a Argentina. En ese caso, ¿qué habría que hacer? Habría que tomar más riesgo. En vez de ir a un bono que vence en el 30, me voy a uno que vence en el 35 y empiezo a ver que los upsides son mucho más grandes. Entonces empiezo a tomar más riesgo, empiezo a irme más largo en la curva de dólares, empiezo a hacer más carry en peso en un tramo más largo, empiezo a tomar más equity. Bueno, claramente si el programa funciona, uno debería esperar que sigan comprimiéndose los spreads, con lo cual el upside es grande. Sería esperable que el tipo de cambio siga convergiendo, bajando la brecha y que en algún momento baje el crawling. Entonces, la expectativa de ganancia en dólares, viendo la curva en pesos, son rentabilidades muy elevadas. Y de nuevo, el equity tiene mucho por ganar por delante en ese escenario donde uno espera que el programa siga funcionando y actividad se siga recuperando. Ahora, de nuevo, tomando más riesgo que el actual. Cuando uno ve la curva de deuda corporativa en torno al 8% en dólares, la verdad que no tiene ninguna lógica tomar deuda corporativa al 8% cuando un bono en dólares me rinde casi 13%, más allá de que uno sea riesgo tesoro y el otro sea riesgo privado, pero si el gobierno tiene problemas, posiblemente el sector privado también tenga problemas. Ahora, ¿cuán riesgosa es la deuda argentina?
hay gente que plantea, que dice, bueno, fíjate que la relación deuda-PBI Argentina está en torno al 80%. Pero esto tiene un error garrafal, esta medición. ¿Por qué un error garrafal? Porque se está tomando la deuda al 31 de julio, puntualmente un stock, y la divido en el PBI de los últimos 12 meses, donde el PBI de los últimos 12 meses tiene implícito una inflación arriba del 140%. Entonces yo estoy tomando el PBI de agosto del año pasado a precios de agosto del año pasado. Entonces, ¿cuál es el error de medición? En un país que no tiene inflación, está bien eso, o el error es mínimo. Ahora, en un país que tiene inflación, yo lo primero que tengo que hacer es al PBI de agosto del año pasado traerlo a precios de hoy. Y el de septiembre lo mismo, y el de octubre y el de noviembre. Entonces, si yo hago ese ajuste, la relación deuda-PBI en vez de ser 83%, ya es 65%. Primer ajuste. ¿Cuál es el segundo ajuste? Que estamos viendo acá solo la deuda del gobierno, pero hay deuda que está intrasector público. Entonces, cuando yo hago el ajuste de la deuda intrasector público, ya la relación deuda-PBI es menos de 40%. Ahora bien, para ser honesto, uno tiene que decir, bueno, pero sumame la deuda del Banco Central. Si yo te consolido Tesoro y Banco Central, bueno, la deuda es 38%, pero al mismo tiempo, como el gobierno sobrecoloca deuda y esos depósitos los pone en el Banco Central, hay que netear los depósitos del gobierno, entonces la deuda que uno diría neta de intrasector público, sacándole básicamente el FGS y el Banco Central, y consolidando esto, la relación deuda-PBI es de 35%. Y yo diría, no sé si todos, pero muchos países en el mundo querrían tener un nivel de deuda tan bajo como el que tiene Argentina. Ahora, esto me habla de la solvencia. La liquidez es, bueno, yo tengo que ir al mercado todos los días, de hecho, mañana se va al mercado y hay que ver si el gobierno logra bolear los vencimientos de deuda o no. ¿Cuál es un riesgo que existe en Argentina? Esta área azul de abajo. Esta área azul de abajo es la deuda en pesos en manos del sector privado. Cuando uno se fija el vencimiento hasta fin del año que viene, estos son unos 17.000 millones de dólares. De nuevo, son los vencimientos de deuda en pesos en manos del sector privado. Y si uno quiere encontrar alguna fuente de riesgo, es que el gobierno no logre rolear estos vencimientos de deuda por un problema de expectativa, y ahí la pregunta es, ¿cómo paga el gobierno esos vencimientos de deuda? Y hay dos formas de pagarlo. Uno es generando más superávit fiscal, subiendo impuestos o ajustando más el gasto. En ese caso, no habría un problema. ¿Cuál sería la segunda forma? La segunda forma sería que cuando llegue ese vencimiento el gobierno diga no puedo ajustar más fiscalmente o no quiero ajustar más fiscalmente, y de nuevo le llame al Banco Central y le diga emitir pesos para pagar los vencimientos de deuda, y que empiece a expandirse de nuevo el crédito interno neto, y vayamos a este escenario que hablábamos hace un rato, puesto como riesgo político, donde hay dos fuentes de riesgo: que me caiga la demanda de pesos o que empiece a expandir el crédito interno neto. El último punto, como bonus track a este análisis de las objeciones, es, y si está todo tan bien, ¿por qué no se levanta el cepo? Y a ver, lo primero, el cepo se va levantando, y se va levantando de a poco, digamos, se van tomando medidas fundamentalmente sobre el mercado de las importaciones, que se van bajando impuestos, se van limitando los plazos para el pago de importaciones, se va abriendo la economía, se va permitiendo otro tipo de importaciones, y todo esto es parte del levantamiento del cepo. Ahora, uno tiene en la cabeza el cepo es, ¿cuánto me vas a liberar para que yo pueda ir a comprar todos los dólares que quiero al mercado de cambio? Y la respuesta a eso es, ¿por qué no se levanta el cepo? A ver, esto es la compra de dólares que viene haciendo el Banco Central en el mercado de cambio desde en los primeros 9 meses del año hasta septiembre. ¿Cuánto compró? 12.600 millones de dólares. A su vez, los bancos vendieron 2.000 millones de su PGC, entonces la intervención del Banco Central en el mercado de cambio fue de casi 15.000 millones de dólares. Pero de estos 15.000 millones, 3.400 fueron a pagar servicios de deuda con organismos,
5.500 vencimientos de deuda, 3.300 otros vencimientos, y aumentó el efectivo mínimo en 1.500. Entonces, ¿qué pasó? De estos casi 15.000 millones de compra de dólares, solamente 4.000 terminaron al final del día como acumulación de reserva al Banco Central. ¿Dónde se ve eso? Que en realidad, si yo me fijo qué es lo que pasó con las reservas netas, mejoraron 5.000 millones de dólares, de menos 11.400 a menos 6.000, pero siguen siendo negativas. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es que si yo levanto el cepo sin dólares suficientes para, ante una eventual demanda de dólares, salir a defender algún tipo de cambio, tendría un problema si yo levanto mañana el cepo y me cae la demanda de pesos y la gente viene a comprar dólares al Banco Central y el Banco Central no tiene dólares para defender un tipo de cambio, tendría que mover el tipo de cambio y de nuevo eso me lleva a un salto inflacionario y al fin del programa antiinflacionario, del programa económico y del programa de gobierno. Entonces, para terminar, ¿qué es lo que uno va viendo? Bueno, que se anunció un programa hace un año que básicamente estaba, el foco del programa era un ancla fiscal y un ancla cambiaria. El ancla fiscal, que se dudó mucho, se la implementó y se hizo un ajuste del déficit fiscal de 5 puntos del producto. El ancla cambiaria se la pudo mantener con el crawling al 2%. ¿Por qué? Básicamente porque se secó la plaza de peso. Ese secar la plaza de pesos permitió que caiga la brecha cambiaria, que bajen las expectativas de depreciación de tipo de cambio y que el Banco Central pueda comprar dólares en el mercado de cambio independientemente de lo que pase con la balanza comercial. De nuevo, ¿qué es lo que pasa con la intervención del Banco Central en el mercado de cambio? Es exclusivamente un fenómeno monetario resultado de la demanda de base monetaria respecto de la expansión de crédito interno. Si hay demanda de base monetaria mayor a la expansión de crédito interno neto, necesariamente por restricción presupuestaria el Banco Central va a comprar dólares porque es la única forma en la cual tiene la economía de, entre comillas, obligarlo al Banco Central a emitir peso. Incluso actividad económica empezó a recuperarse. Esa actividad económica empezó a recuperarse. Claramente el promedio de actividad va a estar por debajo del año pasado. ¿Por qué? Porque el año pasado una economía en un proceso electoral explicado por la inyección de liquidez vía déficit fiscal que generó que la economía funcionase con anabólicos. Entonces era esperable que el nivel de actividad iba a estar por debajo del año pasado, pero también era esperable una recuperación de actividad a partir de fines del primer trimestre, principio del segundo trimestre. Y está ocurriendo. ¿Por qué? Porque pasó el impacto inicial de la devaluación y la demanda de pesos. Entonces, cuando pasa ese impacto, ya empieza a aflojar la caída de actividad económica por la recuperación del crédito, por el sector agropecuario y por la recuperación de los ingresos en términos reales, tanto de jubilaciones y planes sociales como de los salarios. Entonces, todo esto va explicando la recuperación de actividad económica. Respecto del análisis de objeciones, claramente hay objeciones, pero creo que las objeciones también están dentro de lo que era esperable. Digamos, los márgenes son bajos, sí, los márgenes son bajos porque desapareció la rentabilidad financiera y de ahora en más, para mejorar los márgenes, ¿qué hay que hacer? Hay que incrementar productividad. Argentina está caro, yo diría, en algunos bienes Argentina está caro, en otros es más barato que el resto del mundo. Ahora, ¿cuál es el problema de Argentina? El problema clave de Argentina es que el nivel de ingreso es muy bajo. Entonces, a pesar de que la canasta sea más barata que con los países de la región o Estados Unidos, no nos alcanza el ingreso para pagar eso. ¿Eso se va a solucionar devaluando? No se va a solucionar devaluando. Pero de todos modos, cuando uno ve los fundamentos que uno dice, bueno, le pueden torcer el brazo al gobierno y con el ajuste fiscal y la situación del sector privado que tiene márgenes muy bajos, parecería muy difícil que vaya a haber un déficit en cuenta corriente. Ahora, ¿puede perder el Banco Central reserva en el mercado de cambio? De nuevo, va a depender de la demanda de base respecto al crédito interno neto. Como el gobierno tiene un compromiso con el equilibrio fiscal, casi que se puede limitar a la demanda de base monetaria.
si hay una caída en la demanda de base monetaria por un tema de expectativa, podemos tener una crisis. ¿Por qué? Porque el Banco Central no tiene dólares suficientes para mantener un tipo de cambio. Respecto de que el mercado está caro, yo diría el mercado no está caro, subió mucho de precio. Pero ahora de nuevo, si uno quiere maximizar la rentabilidad en Argentina, hay que empezar a tomar más riesgo. Hay que irse más largo en la curva de renta fija en dólares o hay que irse a la curva de peso, al tramo largo, si uno cree que se va a controlar el tipo de cambio o hay que empezar a invertir en equity. Ahora es cierto que cuando uno ve el nivel de volatilidad de la historia argentina y la rentabilidad esperada, vemos que empieza a haber algún riesgo asimétrico, como que la upside cada vez empieza a estar más limitada y los riesgos de downside, uno podría decir en Argentina, son casi infinitos, digamos. Entonces, hacer esa evaluación de riesgo con, no sé si es el agravante, pero claramente con un tema cultural, donde el tema cultural, ¿cuál es? Y cuando al argentino le empieza a ir relativamente bien, ¿qué es lo que hace? Bueno, la cabeza del argentino es una cabeza que funciona por lo que se llamaría el cash out. ¿Qué es el cash out? Que cada vez que le va relativamente bien y con la historia de confiscaciones que tiene hacia el ahorrista, ¿qué hace el ahorrista argentino? Y bueno, parte de ese ahorro lo empieza a tener en activos externos, empieza a dejarlo fuera de la economía nacional. Si les parece, acá termino y quedo abierto a consultas, preguntas, comentarios. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Muy claro como en los últimos 3 o 4 años. Destaco siempre la capacidad no solo explicativa, sino predictiva que han tenido las exposiciones, tanto tuyas como de Ricardo. Y es interesante ver cómo, como decís, el modelo tiene que cerrar. Obviamente que hay una serie de supuestos a veces de la política o del plan que se va a implementar, pero una vez que eso se va materializando, después las identidades contables o económicas en este caso terminan funcionando. Lo dejo también a Saúl a participar, pero a ver, ya lo mencionaste, charlábamos también ayer, este tema de que Argentina está cara. Y esta situación que vos mencionabas también que la inflación te corrige los problemas de eficiencia que tiene el sector privado argentino, ¿no? O sea, no solamente es el Estado el que tiene problemas de eficiencia, sino también el sector privado. ¿Qué podríamos ver o cuál sería el semáforo tanto en esto? Es decir, che, la economía, tanto en la parte de las cosas que puede hacer el amigo de Sturzenegger o el Estado en general para dar competitividad, como lo que están haciendo los privados, están haciendo los deberes para que esto sea sostenible. ¿Qué deberíamos mirar para que esto que viene funcionando hasta ahora no derive y lo que ya tenemos cerca de 50 o más de 50, nos acordamos de la convertibilidad, que duró un montón de años, pero a costa de un nivel de actividad muy bajo, ¿sí? Que terminó explotando, si querés, en la crisis del 2001, pero con altísimos niveles de desempleo, con deflación inclusive en los últimos años. ¿Cuál sería la diferencia? A ver, claramente lo primero que hay que marcar es que el programa económico tiene que tener dos estadios. Uno de corto plazo, que es la estabilización, que toda la charla de hoy fue respecto a la estabilización. Y lo segundo tiene que ser intentar un programa de crecimiento económico como no logró Argentina en los últimos 150 años. Ahora, es imposible intentar el crecimiento sin la estabilización previa. Pero también hay que remarcar que creo que lo que estás planteando vos, Aníbal, es que solo el programa de estabilización es insuficiente. Solamente la estabilización macroeconómica no alcanza. Acá hay que crecer. Y para crecer hacen falta reformas estructurales. Entonces ahí yo separaría en dos. Las reformas estructurales a cargo del gobierno,
que es básicamente lo que siempre decimos, la reforma laboral, la baja de la presión tributaria, la baja del costo de financiamiento, la inversión en logística, todo lo que hace que Argentina sea caro. Desde el punto de vista de reforma laboral, pero el gobierno ya implementó la posibilidad de que el sector privado se siente con los sindicatos a negociar cada uno digamos, el acuerdo laboral que quiera. El costo de financiamiento está bajando. El riesgo país hace un año era 2.500 puntos, hoy está bajo de 740, con lo cual el costo de financiamiento está bajando. La presión tributaria. Y aclaremos que las empresas argentinas parecen casi el gobierno americano. Hay algunas empresas que están endeudando a tasas irrisorias. Absolutamente. El costo de la presión tributaria claramente hay que bajar. Y yo diría, hace falta algo más, que ahí empieza, vamos a la segunda parte más de micro, que hay que abrir más la economía. Porque acá está claro que para que uno se entrene y quiera ser más productivo, ¿qué es lo que hay que tener? Me tenés que enfrentar a la competencia. Para mejorar la competitividad tengo que tener competencia. Entonces yo diría lo que más retrasado viene es la apertura de la economía. Me imagino que muchos de los que están acá estarán diciendo, no, bueno, pero si vos me abrís la economía en la situación actual, me vas a terminar fundiendo, como ocurrió en los 90. Y ahora vamos a hacer un par de aclaraciones. Primero, siempre dijimos en Argentina que uno puede ser muy bueno produciendo lo que produce, pero si no manejas bien el negocio financiero, podías volcar en cualquier curva. ¿Sí? Entonces, dicho esto, ¿por qué ocurría eso? Porque todos los negocios en Argentina eran financieros. Porque yo tenía que conseguir dólares al tipo de cambio oficial, mercadería al tipo de cambio oficial, conseguir un crédito a tasa fija, eventualmente subsidiada, tenía que tratar de patear el pago a proveedores, ver si acumulaba stock o desacumulaba stock. Todo eran decisiones financieras. ¿Por qué? Porque había un tema de tipo de cambio e inflación que era lo que me determinaba la rentabilidad de mi negocio. Ahora, en el momento que la inflación empieza a desacelerar fuertemente y eventualmente desaparezca, como ocurrió durante la convertibilidad, la línea de rentabilidad financiera desaparece del balance y solamente me queda el resultado operativo. Y el resultado operativo quiere decir que yo tengo que ser bueno y competitivo haciendo lo que hago. Entonces, el gran desafío de Argentina es que el resultado financiero sea cero y ahora, ¿quién gana plata? El que tiene un resultado operativo positivo. Y eso demanda inversión y demanda competitividad. Entonces, el primer gran punto es, hay sectores en Argentina que vivieron del proteccionismo y en la medida que vos bajes ese proteccionismo, esos sectores no pueden seguir existiendo. Entonces, el primer tema, va a haber perdedores, claramente va a haber perdedores. ¿Cuál es la buena noticia? Que va a haber ganadores, y ya hay ganadores. Es oil and gas, litio, la intención de producir cobre, donde Argentina tiene el 70% de la cordillera, cobre, perdón, Chile el 30%, y Chile el principal productor mundial de cobre, y nosotros no producimos nada. Y mucha gente dice, bueno, está bien, pero ¿cómo vamos a hacer para alguien que está en el conurbano vaya a producir cobre a San Juan? Y no, esa no es la evaluación. La gente que va a producir cobre a San Juan necesita ruta, necesita casa, necesita restaurantes, necesita entretenimiento, necesita comida, necesita una red de proveedores tan grande que va a haber demanda de empleo en otro sector de la economía. Ahora bien, vos mencionás los 90, la suba de la tasa del desempleo. Y yo creo que el análisis no está bien hecho. ¿Por qué no está bien hecho? Porque hubieron cambios estructurales clave en los 90. ¿Cuáles fueron cambios estructurales? Aumentaste 5 años la edad jubilatoria. O sea, de golpe metiste gente que se iba jubilando, agarraste 5 años y lo dejaste dentro de la oferta laboral. Eliminaste el servicio militar obligatorio. Toda la gente que iba a hacer servicio militar, que tenía un año más para entrar al mercado laboral, lo metiste de un día para el otro. Incorporaste a la mujer al mercado laboral, porque cuando el salario en términos reales empezó a subir, ya no solamente salía la cabeza de la familia a trabajar, sino que salía la cabeza de familia y el compañero o compañera, digamos, el matrimonio salía a trabajar, la pareja salía a trabajar. Entonces, cuando uno ve, y después tuviste todo el proceso de privatizaciones que deja un montón de empleados públicos en la calle.
Entonces, cuando uno dice la convertibilidad no creó empleo, no es cierto, creó un montón de empleo. Ahora, creó menos que toda la oferta laboral que le metiste, por eso subió la tasa de desempleo. Entonces, cuando uno dice a futuro, bueno, claramente va a haber ganadores y perdedores, la discusión es cómo, o el planteo, la duda, es cómo va a hacer para que los perdedores se incorporen a los sectores ganadores de la economía. Pero hay que tener claro que no es que tengo que agarrar la persona que está en un taller textil en el conurbano, que se tiene que convertir ahora en una empresa de fracking de petróleo. No es eso. Por detrás de los sectores de recursos naturales hay una demanda de proveedores fenomenal. Cuando dicen la explotación de recursos naturales se llevan todo y te dejan un pozo. En realidad el cálculo es que 75% de lo que se explota queda en el país. ¿Cómo? En ruta, en departamento, en entretenimiento, en escuela, en comida, en más contadores, más escribanos, más todo lo que se necesita. Ahora, ¿cuál es el desafío? Y que la actividad económica se está desplazando hacia la cordillera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y bueno, hay que empezar a ver negocios sobre la cordillera, que siempre estuvimos centrados en qué? En la pampa húmeda y el conurbano. ¿Por qué la pampa húmeda? Porque era el sector exportador por excelencia, o el único casi. ¿Y por qué el conurbano? Porque en una economía que es sustitutiva de importaciones, ¿dónde pongo yo una fábrica? Al lado del centro de consumo. ¿Y dónde está el centro de consumo por excelencia? En Buenos Aires. Entonces, ¿dónde pongo la fábrica? Y la pongo en la General Paz, en el conurbano. Bueno, en la medida que se vaya recorriendo el camino inverso, bueno, hay que ver para otros sectores del país, ¿no? Paul. Veníamos con una dinámica y apareció Donald Trump en Estados Unidos 2.0 y no solamente Trump, sino acompañado de Elon Musk y de Vivek Ramaswamy. Las preguntas son, ¿eso es bueno, es malo para Argentina? Y la segunda es, ¿exportamos la DIP motosierra? A ver, primero hay una expectativa de que con Trump presidente, o por lo menos de una parte del mercado, que nos salvamos. La verdad que Trump no va a poner plata de su bolsillo, el Tesoro americano muy difícilmente vaya a poner plata en Argentina. ¿Qué te podría facilitar Trump? El apoyo de Estados Unidos en los organismos internacionales, que te ayuden el Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, que son los lugares donde Estados Unidos tiene poder de veto. Entonces, que Estados Unidos te diga, bueno, apoyen a Argentina. Ahora, ese apoyo en Argentina, yo siempre planteo lo mismo, que el Tesoro le dé el visto bueno para que el fondo haga un nuevo programa con Argentina, a mí lo que me preocupa son las condicionalidades, porque si el fondo está dispuesto a prestarnos más plata eventualmente, que permita levantar el cepo más rápidamente, a mí lo que me preocuparía es que la condicionalidad sea similar al programa del 2018-2019, que sea que devalúa y deja flotar el tipo de cambio. Y en Argentina, como le mostré a lo largo de la presentación, es clave la estabilidad del tipo de cambio en un programa antiinflacionario. Entonces, creo que más allá del eventual apoyo de un gobierno de Trump para destrabar nuevos desembolsos de organismos internacionales, la pregunta o la clave es cuál va a ser la condicionalidad. El segundo punto que plantea Saúl tiene mucho más que ver con Estados Unidos en sí mismo, cómo le va a ir a Estados Unidos. Y creo que ahí lo que es fundamental es entender cuál es la situación de Estados Unidos. Y la verdad que la situación de Estados Unidos es uno donde lo que nosotros venimos planteando hace más de 2 años, el soft landing de la economía americana, que era que tenía un problema inflacionario, la Reserva Federal sube la tasa de interés para controlar la inflación y que eso iba a ser exitoso sin una crisis, sin un hard landing. ¿Por qué? Por el bajo nivel de leverage del sector privado americano. Entonces nosotros decíamos, actividad económica va a ir bajando al potencial y la inflación va a ir bajando al 2%, que es la meta de la Fed, paulatinamente sin una crisis de por medio.
sin una crisis macroeconómica, con sectores que podrían tener problemas, pero no a nivel macroeconómico. Entonces, cuando uno plantea esto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, en Estados Unidos está ocurriendo exactamente eso. Va bajando actividad económica, todavía por arriba del potencial, y va bajando la tasa de inflación por arriba del objetivo de la Fed. Entonces, todavía faltaría más desaceleración de actividad y más baja de la tasa de inflación, pero de acuerdo a la inercia de lo que está pasando en el mercado laboral, salarios y costos laborales, lo que está pasando con el precio de los bienes durables que están en deflación y lo que está pasando con los alquileres, uno diría la inercia es que siga bajando. Entonces uno diría sigue el soft landing. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo de Estados Unidos? En realidad el riesgo de Estados Unidos es que Trump, que está asumiendo con un déficit fiscal en los últimos 7 meses a octubre de 7 puntos del PBI, no haga un ajuste fiscal. A ver, es inadmisible que Estados Unidos, con una economía en pleno empleo, esté con un déficit fiscal de 7 puntos. ¿Por qué? Porque además tiene una dinámica del gasto, que el gasto tendencialmente, inercialmente le crece. ¿Por qué? Porque la población le envejece y eso demanda más gasto en salud y más gasto en seguridad social, pero al mismo tiempo, como la tasa de interés está alta y la deuda es alta, la carga de intereses también le crece. Entonces tenés que le sube el gasto en salud, el gasto en seguridad social, el gasto en intereses, y cuando uno se fija cuánto le queda de gasto por ajustar, gasto discrecional, la verdad es que el margen es muy chico. Entonces, eso empieza a plantear dudas. ¿Y las dudas en qué se traducen? Se traducen en que si Trump no logra bajar la tasa de inflación o incluso fiscalmente sigue siendo expansivo, eso puede hacer que la tasa de inflación tenga una reversión en su proceso de desaceleración y que el escenario de tasas a nivel global en Estados Unidos sea más alto. De hecho, si uno ve la curva de rendimiento hoy de bonos de tesoro, una curva flat, donde el tramo corto está en torno al 4,5, 4,75, que es la curva, que es la tasa de política monetaria, pero el tramo largo está subiendo. ¿Por qué? Porque el mercado está bien, le está asignando alguna probabilidad a que la Reserva Federal no resulte exitosa bajando la tasa de inflación. ¿Por qué? Por un tema de dominancia fiscal. Ahora bien, ¿eso qué te genera? Eso te genera que si la tasa de interés en Estados Unidos no baja, el diferencial de tasa sube a favor del dólar. Entonces, cuando el diferencial de tasa, que el resto del mundo viene bajando tasa de política monetaria, sube a favor del dólar, el dólar se fortalece. Y cuando el dólar se fortalece, el precio de las materias primas se mantiene bajo. Entonces, cuando uno empieza a ver economías emergentes, estamos diciendo, pará, Estados Unidos deja la tasa alta, el resto la baja. Los flujos de capitales van hacia Estados Unidos. Primer problema para economías emergentes. Segundo problema, el dólar se fortalece, con el cual el precio de las materias primas tiene niveles actuales. Entonces, el segundo factor es, bueno, ojo, que no hay que esperar una mejora de precios internacionales. Entonces, economías emergentes, segunda cosa negativa. Tercera forma en la cual las economías emergentes se relacionan con el resto del mundo es actividad económica. Y ahí tenemos un Estados Unidos que va desacelerando, pero resiliente a una crisis de actividad económica, pero tenés Europa y China desacelerando. Entonces, si uno se centra en emergente, uno diría dólar fuerte, tasa de interés alta y economía desacelerando. Bueno, el contexto no parecería favorable para economías emergentes en general, pero Argentina, yo diría, no es una economía emergente, es una economía que venía fuera del planeta y se está empezando a reducir el spread y a acercarse a algo que sería una economía emergente, ¿no? En este contexto, ¿sí? Y con atención al horario para ir cerrando, dijiste muy claro, si querés tomar beneficio de lo que puede pasar en Argentina, quizás tenés que tomar más riesgo, ¿sí? Por supuesto, si querés tener beneficios altos, como los que de alguna manera tuviste en este último tiempo, si no, digamos, tendrás otro mecanismo. Pensando en esto, che, la verdad que me fue bien y fundamentalmente
Argentina se ha caracterizado porque el riesgo cuando el tipo de cambio es barato, vamos a decirlo así, o por lo menos no es caro, es que si no se hacen las reformas estructurales, ¿sí? Que son necesarias y el empresariado no logra o no tiene la voluntad de hacer las reformas privadas que tiene que hacer, y termina generando algún movimiento brusco, que hay fundamentos para pensar que esta vez puede ser diferente, lo mencionaban algunos colegas tuyos también, o sea, superávit fiscal consistente no ha sido la norma en la Argentina, vaca muerta, que el amigo Ricardo lo viene mencionando creo que hace como 15 años, que puede ser un game changer en la Argentina, desde el punto de vista de su capacidad de generación de dólares, totalmente diferente al campo, como a la agroindustria, digamos, que ha sido nuestra característica. Quizás en los próximos años, a ver, ya es una realidad, lo hablábamos con vos ayer, el tema del litio en el norte, pero sin duda que si a eso le sumas el cobre, en cualquier momento los chilenos van a aparecer de este lado de la cordillera, si siguen cavando y nosotros no sacamos todavía ni un kilo. Entonces hay fundamentos para pensar que puede ser distinto, pero che, seamos prudentes. Algunos de los dólares que gano, que por ahí si me hice competitivo puedo ganar bastantes dólares, ¿sí? Los quiero poner fuera de Argentina. Tenemos diferentes perfiles de inversor, toda esa parte lo sabemos, pero en un horizonte de mediano plazo, ¿dónde ves oportunidades? ¿Dónde ves resultados que puedan ser más o menos consistentes a mediano plazo en el plano internacional? Que está también con sus cuitas y sus bemoles, incluyendo esto que vos mencionás de el déficit fiscal americano, ¿no? Y su posible impacto sobre el dólar. A ver, primero la experiencia argentina te muestra lo que vos estás describiendo, que básicamente cuando a Argentina le va bien es cuando más capitales salen de Argentina. Porque cuando a la Argentina le va mal y no tengo de dónde sacar plata para comprar dólares y mandarlo al colchón. Entonces, cuando uno ve, la historia de Argentina te muestra que cuando más capitales salen de Argentina, cuando a Argentina le va bien, por lo que decía hace un rato, una historia de estafa periódica al ahorrista, y en el momento que a Argentina le va bien, tengo tasa de retorno en dólares interesante y no tengo control de capital. Entonces, ¿qué hace el argentino? Cash out todo el tiempo. Si uno dice, ¿dónde invertir esos excedentes? A ver, primero, estamos hablando de una curva de rendimiento de bonos de tesoro que se aplanó. Entonces, primero el tramo corto, cuando uno ve las expectativas del mercado, el mercado te está diciendo que a lo largo del próximo año, hoy el mercado está esperando que la Reserva Federal va a bajar 75 basic points la tasa de política monetaria. O sea, ¿qué está viendo el mercado? Algún riesgo con la inflación, con lo cual la baja de tasa va a ser mucho más moderada de lo que esperaba el mercado hace 2 meses atrás. Digamos, el mercado también va dando banquinazos respecto a 2 meses atrás, donde esperaba todavía que iban a ser agresivas las bajas de tasa de política monetaria. Entonces, ¿qué creo? Nosotros seguimos sosteniendo el soft landing, y el soft landing quiere decir que todo va convergiendo lentamente, pero eso también quiere decir que las bajas de tasas son lentas. Entonces, creo que en el tramo corto se puede seguir devengando tasa de manera interesante. Ahora, está subiendo la tasa larga. Y cuando sube la tasa larga, si uno piensa en portafolio de mediano plazo, ver tasa de 10 años arriba del 4,30, bueno, uno dice, ojo, que arriba del 4,30 por ahí son momentos para acumular bonos del tesoro a largo plazo. ¿Por qué? Por dos alternativas. O porque tradeo, espero que el precio de la tasa caiga, suba el precio del bono, y cuando esté más cerca de 4 o abajo de 4 me desprendo del bono ese. ¿Por qué? Porque uno piensa que la tasa de equilibrio de un bono de 10 años debería estar entre 3,84. Entonces, cuando ya salgo ahí, lo vendo y hago la ganancia de capital. O si compro un bono de 10 años arriba de 4,30, voy devengando esa tasa. No es una tasa nada despreciable para ir generando, digamos, una renta en un portafolio de renta fija. Entonces, claramente iría viendo el tramo largo. Ahora, al mismo tiempo, si el riesgo es que Trump no ajuste fiscalmente, eso nos está diciendo que la desaceleración de actividad económica se va a ralentizar, que eventualmente puede aparecer un resurgimiento de la tasa de inflación. Y si uno ve eso, uno dice, ¿cómo le va a ir al equity? Y es esperable que al equity le vaya bien también.
Porque si vos tenés algo de inflación y actividad que viene un poco mejor de lo que uno se imagina, bueno, eso al equity lo va a ayudar. ¿A qué equity? Claramente, a ver, el equity, por el riesgo idiosincrático, a mí no me gustan empresas puntuales, me gusta más índice o ETF o algo, digamos, tomar más sectorial. Y dentro de eso uno dice, a ver, Trump, ¿qué le viene prometiendo a su electorado? Hacer América grande de nuevo. ¿Y qué tiene por detrás eso? Trump lo que le viene prometiendo al centro de Estados Unidos, que históricamente fue el área industrial de Estados Unidos, es volver a industrializar el país. Y más allá de que eso es imposible, empieza a tomar medidas en esa línea como la suba de tarifas. Entonces, cuando uno dice, ¿y cuáles deberían ser los sectores ganadores? Y la empresa industrial mediana chica a la cual Trump quiere que cree. ¿Qué es eso? Y el Russell 2000 es lo que más se parece a eso, ¿no? Entonces nosotros ya antes de que Trump gane la elección empezamos a posicionarnos en Russell 2000 con la idea esta de que, bueno, parece que gana Trump, si gana Trump va a ser una política más proteccionista, ¿para qué? Para que desarrolle el sector industrial que no es competitivo en Estados Unidos y no va a poder volver a ser lo que era hace 50 años atrás, pero lo va a intentar. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Bueno, que las empresas medianas industriales, medianas chicas, sean las beneficiadas. Entonces, dentro de eso, a nosotros nos gusta el Russell 2000. Y el dólar en sí mismo, ¿tiene algún riesgo como reserva de valor hoy por hoy? Que está de moda el Bitcoin, que el oro ha subido a niveles récords. ¿Ves algún riesgo en ese sentido? A ver, saquemos la suba del Bitcoin post asunción de Trump y tomar medidas, porque eso es algo, digamos, casi de decisión política. Pero ya se veía que el Bitcoin venía subiendo y el oro venía subiendo. Y yo creo que eso en parte es esta idea de que el dólar es unidad de cuenta a nivel mundial, pero que hay gente que empieza a decir, me empiezo a posicionar en otros activos. ¿Cuál es el gran activo que tiene Estados Unidos? Que no tiene competencia. Si uno dice, vamos a reemplazar el dólar o la deuda del Tesoro americano por cualquier otro activo, no hay mercado con la profundidad suficiente. Entonces, pequeño flujo hacia el oro, pequeño flujo hacia el Bitcoin, te hace que suban fuertemente de precio. Pero estructuralmente voy a decir, me voy del dólar al yuan y yo voy a tener una moneda de un país absolutamente regulado, controlado, que no sé cómo, quién toma las decisiones ni cómo la toma. Voy a demandar moneda de un continente que está con dos guerras en el medio y no sabemos si va a empezar la tercera guerra mundial ahí. Voy a demandar franco suizo, que es una miniatura al lado del mercado del dólar. De nuevo, creo que el gran activo que tiene Estados Unidos, digamos, si uno agarra, y yo presento en un slide los datos macroeconómicos de Estados Unidos, sin el título, uno diría, yo acá no invierno. Ahora, ¿qué tiene Estados Unidos? Dos cosas. Uno, la confianza, que los papelitos verdes dicen In God we trust, y parece que todos somos muy creyentes. ¿Y qué es lo segundo que tiene? Que no tiene competencia, no tenemos a dónde ir. Entonces, como no hay a dónde ir, bueno, yo creo que Estados Unidos se sigue beneficiando de eso y que de alguna forma yo creo que está como sobre utilizando ese beneficio. Definitivamente, viendo la evolución demográfica de las cuentas de seguridad social, de las cuentas de salud y la carga de intereses, Estados Unidos necesita un ajuste fiscal. Ahora, cuando uno ve cuánto te queda del gasto discrecional o del gasto en defensa, uno dice acá hay que meter gasto en defensa, mano en el gasto en defensa o el gasto discrecional para bajar el déficit, no a cero. Estados Unidos, ¿qué tiene que hacer? Volver a una dinámica convergente. Si el PBI le crece al 2% y la inflación es 2%, quiere decir no puede tener un déficit de más de 4 puntos del producto. Hoy tiene un déficit de 7 puntos del producto. Bueno, tiene que ajustar 3, 4 puntos, ¿no? Perfecto. Saúl, ¿te queda algún comentario, alguna pregunta? Muy simple, el otro día estuvo el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en Córdoba y entre algunas cosas que mencionó fue una idea de mediano plazo donde
la tasa de interés pasiva esté levemente por debajo de la inflación, la tasa de interés activa esté levemente por encima de la inflación, como un objetivo de mediano plazo. ¿Qué opinas de eso, Fernando? A ver, ¿qué creo yo? Que la tasa pasiva tiene que ser positiva en términos, la tasa pasiva en pesos tiene que ser positiva respecto de la esperada en dólares. ¿Qué quiere decir? Que el día que yo voy a hacer un depósito a un banco y el banco me ofrece una tasa de interés en pesos, tiene que ser más alta que mi expectativa de depreciación del tipo de cambio. Si yo veo que por una colocación en pesos le voy a ganar a la expectativa de devaluación, me quedo en pesos. Si yo veo que la tasa que me ofrece el banco es más baja que la expectativa de devaluación, ¿qué hago? Salgo corriendo a comprar dólares. ¿Por qué? Porque los argentinos pensamos en términos de dólares. Entonces, creo que la tasa pasiva tiene que ser implícita en dólares positiva y además, como la tasa de inflación y la tasa de depreciación tienden a unificarse, yo creo que vamos a una tasa pasiva positiva, tanto en dólares como en términos reales. Primera cosa. Ahora, si la tasa a la cual está captando depósito el banco es positiva tanto en términos reales como en dólares, uno dice, ¿y la tasa activa? Bueno, a ver, cuando uno ve el sistema financiero, en realidad más o menos 50% los bancos le remuneran tasa al ahorrista, el otro 50% lo toman gratis. ¿Por qué? Porque son todos los depósitos en caja de ahorro y cuenta corriente a la cual no se le paga tasa de interés. Entonces, el costo de fondeo de las entidades financieras no es la tasa pasiva, sino que es más bajo que la tasa pasiva. Entonces, de ahí vamos a cuáles van a ser los niveles de tasa activa. A ver, claramente el banco es un negocio que tiene que tener una rentabilidad positiva, con lo cual la tasa activa va a estar arriba de la tasa promedio pasiva, no de los plazos fijos, sino promedio, caja de ahorro, cuenta corriente y plazo fijo, lo cual podría hacer que ese nivel de tasa esté cerca de la inflación o incluso por debajo de la inflación. ¿Ahí qué va a entrar? Va a entrar la competencia. ¿La competencia de qué? De un sistema financiero que creo que está sobredimensionado, que va a tener el mismo problema que hablamos del sector privado, un sistema financiero que cuando la inflación era 200% y el negocio es de spread, el spread es enorme, entonces todas las ineficiencias las cubre con el spread de tasa de interés, pero que si te cae la tasa de inflación te va a bajar el spread de tasa y el margen financiero del banco le va a caer enormemente y que van a tener que salir a competir los bancos para salir a darle crédito al sector privado. Entonces, ¿dónde se van a ubicar las tasas activas? Va a ser resultado de un excedente de liquidez que tenga el banco, que la tasa de política monetaria tiene que ser positiva en dólares y en términos reales, y la tasa activa va a depender de ese excedente de liquidez, de la lucha entre los bancos por tratar de sobrevivir en un sistema que creo que está sobredimensionado, y ver a qué tasa de interés aparece demanda de crédito. Entonces, ¿cuál va a ser la tasa activa? Va a depender de esa oferta y demanda, pero claramente hay que tener presente que el costo de fondeo de un banco no es la tasa de plazo fijo, sino es la tasa de plazo fijo por el 50% de los depósitos y los otros 50% de los depósitos están a la vista, con lo cual es cero. Entonces el costo de financiamiento es casi la mitad de la tasa de plazo fijo. Bueno, ¿puede ser negativa la tasa activa? Sí, podría ser negativa, no como una política del gobierno, porque no creo que este gobierno salga a fijar niveles de tasa activa, sino más por una compulsa entre un sistema financiero sobredimensionado y con liquidez excedente, ¿no? Vamos a tener, vamos a tener trabajo. Ojalá que la línea financiera de las empresas no sea cero, porque si no vamos a quedar sin laburo vos, yo y varios, así que tenemos que ver de cómo hacemos que por lo menos algo funcione. ¿Sí? A ver, no cero, pero va a ser baja, digamos. A ver, no va a ser el core del negocio. El core del negocio va a ser Eh, su actividad. en todo hay que entender que lo que funcionó los últimos 20 y pico de años en la Argentina, con breves pausas, no es lo que va a funcionar, al menos transitoriamente, al menos transitoriamente, eh, porque está claro que vamos hacia un modelo
de otras características, igual, como mencionaste también, ahora, en un escenario relativamente prudente, la inflación el año que viene será 20 y algo, en un modelo más exitoso será algo menos de 20, ¿sí? En cualquiera de los casos siguen siendo números importantes, y sin duda alguna que el manejo financiero y la planificación fiscal, que yo creo que es algo que muchos se han olvidado, o sea, vos con inflación y el ajuste por inflación que te entró por la ventana cuando a Guzmán no le aprobaron el presupuesto 2021, porque hasta ese momento tenía un uso parcializado del ajuste por inflación, te han permitido que la presión fiscal enorme que tiene la Argentina no se sintiera en toda su plenitud, ¿sí? Especialmente para el sector empresarial. Sin duda que lo que se viene es diferente. El Estado tendrá que hacer sus deberes, pero también los privados, cada uno, incluido los agentes financieros, ya sea del mercado financiero propiamente dicho, del mercado de capitales, tendremos que trabajar de otra forma, brindar un valor de otra manera. Intentamos estar haciéndolo, no somos una empresa que se haya quedado simplemente comprando contado con liqui, y es por eso que, entre otras cosas, hemos tenido la participación de ustedes para tratar de entender lo que venía, y esto es parte de entender lo que viene, ¿sí? Que es muy diferente a lo que vivimos en los últimos años, y claramente si el escenario es diferente, las herramientas que puedes usar para construir valor y para ser más competitivo, también en el sector financiero o en el área financiera de tu empresa, son distintas de las que usaste hasta ahora. Como siempre, Fer, súper claro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes. Antes de fin de año lo vamos a tener a Ricardo Arriazu como para hacer un cierre de un 2024 más que interesante. Si uno se pone a pensar cómo terminamos y cómo empezamos, diciendo entre octubre y diciembre del año pasado, uno ve lo que era la Argentina, y los temas que hablábamos, ¿sí? Hoy parecería que en un país normal estas cosas pasan en ciclos de 10 a 20 años, en la Argentina pasaron en 10 meses. Así que, bueno, seguiremos muy atentos a cómo evoluciona todo. Nos vemos pronto, y como siempre, Saúl, gracias por la introducción y manejar el webinar con solvencia técnica y profesional. Saludos para todos, muchas gracias, un gusto y nos veremos, Dios mediante, el año próximo. Gracias a todos. Muy buena jornada.